Redil de Cristo. Estoy transmitiendo desde mi casa de residencia porque, como todos ustedes saben, se nos ha pedido permanecer en casa motivado al confinamiento, a la cuarentena social para prevenir el contagio del coronavirus, que hasta donde entiendo ha dado buen resultado porque en Venezuela por lo menos las cifras de contagios son mínimas y damos gracias a Dios por eso y también a las autoridades que han puesto su parte para lograr que este virus no se contagie. Hoy estamos celebrando el Día de Resurrección, un día que lo conmemora la cristiandad en toda la humanidad. Y es evidente el motivo por el cual se celebra, porque este hecho marca un punto definitivo en el plan de Dios de redimir al hombre y a la totalidad de la creación, en el cual, como sabemos, Jesucristo es el factor principal, el personaje principal. Su muerte en la cruz fue muy significativa y también su sepultura. Y estos hechos, aunque son relevantes, no son determinantes en cuanto a el definir a Jesucristo como el Mesías prometido, el Hijo de Dios, en quien se iba a cumplir el proyecto divino de redimir al hombre. Porque lo que marca en definitiva su naturaleza divino-humana es su resurrección. La resurrección pone el sello distintivo al plan de salvación y nos asegura que lo que la Biblia expresa es cierto. El apóstol Pablo, considerando esto, dijo allá a los Corintios en el capítulo 15, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana vuestra fe. Pero más adelante, en ese mismo capítulo, él dice, pero Cristo resucitó, primicia de los que durmieron es hecho. Por eso estamos conmemorando nosotros hoy el día de resurrección. Por cierto, no estamos celebrando el aniversario, sino el hecho de que Jesús resucitó un día, tal como la Escritura dice, que iba a padecer, morir y al tercer día resucitar. Y así ocurrió y eso estamos celebrando hoy. ¿Qué trascendencia tiene este hecho? Pues tiene muchísima en el marco de la cristiandad también de lo que establece la Sagrada Escritura. Porque cuando Jesucristo resucita, pone de manifiesto que sus pretensiones, que su mensaje, que su predicación era cierta, porque él propuso que era el Dios encarnado, el Mesías prometido. En la resurrección se puede evidenciar que las enseñanzas de Jesús como el Mesías divino, el hombre humano divino, era realidad. Por lo menos su divinidad la pudo demostrar él a las muchas personas que pudieron seguir en los diferentes actos de milagros que él hizo, cuando sanaba a los paralíticos, cuando curaba enfermedades que eran incurables como la lepra. En el acto también de Jesucristo de multiplicar la materia, cuando multiplica los panes y los peces, también en el acto sobrenatural de vencer la gravedad al caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Fueron muchas manifestaciones de su divinidad y también cuando en el monte de la transfiguración de sus discípulos se transfigura y ellos lo ven en su gloria y majestad. De manera que para muchos la divinidad de Cristo estaba bien especificada, muy bien determinada y él lo enseñó muy nítidamente. Pero también su humanidad. Los discípulos, después de la resurrección, imagino que quedaron impactados al ver a ese Jesús divino que también tuvo un comportamiento humano como ellos. Le vieron llorar ante la tumba de Lázaro, le vieron disfrutar una cena con Mateo y también con Zaqueo, le vieron juguetear con los niños y sonreír con ellos, le vieron su rostro lleno de gozo cuando vinieron y le contaron lo que había ocurrido cuando salieron los 70
el Evangelio. Fueron momentos muy emotivos. Le vieron también en la agonía de Getsemaní, ahí vieron la humanidad en su máxima expresión, y más todavía cuando percibieron su rostro, cuando vieron su rostro tan figurado por el dolor, cuando era clavado en la cruz del Calvario, y más todavía cuando le vieron que su cuerpo fue llevado al sepulcro. De manera que los discípulos fueron testigos, y también los habitantes de Jerusalén, de todas estas manifestaciones, de todas estas predicciones, y también de Jesucristo, de su condición divina y humana. Ahora bien, poco antes de partir el Señor Jesucristo, Él hablaba con sus discípulos, y como bien sabemos, les invitaba para que ellos continuaran la obra redentora, así como Él había impactado a su generación, así como les había impactado a ellos con su mensaje, también les invitaba para que impactaran a la humanidad dando testimonio de Él, de su resurrección. Por eso es que le vemos hablando con los discípulos, diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y momentos antes de la ascensión, habla con los discípulos en ese momento cargado de emoción, cuando se despide definitivamente por un tiempo relativamente largo, y les dice que me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces les conmina para ser testigos. Y hay que reconocer que este hecho de la resurrección de Jesús fue lo que impactó profundamente a los discípulos y también a las personas que convivieron con Jesús y que le vieron morir en la cruz, que le vieron sepultado y también le vieron resucitado. Por eso es que 50 días después de la Pascua, cuando celebraban el Pentecostés, el día de Pentecostés, que era el día de las primicias, una fiesta judía muy importante, entonces se reúnen los discípulos, están los 120 reunidos en el aposento alto, y en ese momento dice que el Espíritu Santo viene sobre ellos y le ungió tal como ha sido prometido. Bueno, ese día es muy significativo porque comienza un evento muy importante en la vida de la humanidad, porque el hecho de que Cristo resucitó es importantísimo, pero también tiene un gran valor, un gran significado, el valor de los discípulos de Jesucristo al comenzar a dar testimonio de su resurrección en un ambiente hostil, porque la mayoría de los habitantes de Jerusalén, muchos de ellos estaban en contra de Jesús, al punto que lo habían sacrificado. Bien, estos discípulos se reúnen en Pentecostés, son ungidos con el Espíritu Santo, hablan en idiomas como relata también el escritor, y viene la gente, se agolpa cuando vean que hay un estruendo allá en Jerusalén, en el aposento alto, y se agolpa la ciudad para ver qué es lo que está ocurriendo, porque ellos estaban conscientes de que los discípulos estaba pasando algo, estaban a la expectativa de algo. Entonces se agolpa la gente y comienzan a burlarse. Simplemente lo que pasaba con ellos era que estaban borrachos, porque estaban hablando de esa forma, con un alboroto, con una algarabía propio de una reunión de personas ebrias. Y se levanta el apóstol Pedro, ese hombre imperial que le vimos tantas veces cometer algunos deslices delante de Jesucristo, que incluso le negó. Ese Pedro se levanta el día de Pentecostés y con una gran autoridad, lleno del poder del Espíritu Santo, pronuncia un discurso realmente extraordinario. Y uso la palabra extraordinario con el profundo significado que tiene. Él pronuncia un discurso conmovedor. Hace un relato maravilloso de todas las profecías y de lo principal que la Biblia hablaba, el Antiguo Testamento, sobre la vida, ministerio de Jesucristo y también de su resurrección. Y dice unas palabras que para mí son sumamente significativas. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras significativas, como Juan 3:16, Hechos 1:8 y entre muchísimas, Segunda de Crónicas 7:14. Pero este versículo, que a veces pasa desapercibido, tiene una gran importancia, y lo voy a leer directamente de la Escritura. El apóstol Pedro
en el discurso que daba a la gente en Jerusalén, dijo estas palabras: a este Jesús resucitó Dios, de quien estaba dando testimonio. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esta palabra es muy importante. A veces no le damos la trascendencia que tiene, pero hay que ver que en el plan de Dios el elemento humano tiene una parte fundamental. Y el elemento humano en el desarrollo del plan de evangelización, el plan de Dios de redimir al hombre y a la totalidad de la creación, el hombre mismo tiene una parte muy importante. Y así lo declara el apóstol Pedro. Empoderados con la unción del Espíritu Santo, los discípulos comienzan a pregonar el evangelio. Y es tanto el poder de sus palabras que ese mismo día, en el discurso que Pedro proclama, al finalizar el mismo, dice la Escritura que 3,000 personas aceptaron el testimonio de los discípulos y aceptaron a la palabra, dice así el escritor de los Hechos. Y unos días, pasaron apenas unos días, y Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración, y están allí un hombre paralítico que le pide una limosna, y sabemos lo que ocurrió. Aquel día, con gran poder, los apóstoles dan testimonio de Jesucristo, del poder de Jesucristo resucitado, porque le dicen al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, se levanta y anda. Y aquello es un testimonio que conmueve a la congregación de personas que comenzaron a agolparse, y dice el escritor que después de aquel discurso, que el segundo que pronuncia el apóstol Pedro, 5,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Estamos hablando de apenas unos meses había transcurrido de la resurrección de Jesucristo. Ya había 8,000 personas en Jerusalén. Y no solamente eso, dicen los escritores de la historia de la iglesia, de que antes de que culminara el primer año, más del 50% de la población de Jerusalén había sido impactada con el evangelio de Jesucristo, pero no solamente impactada, habían aceptado la palabra, el testimonio de los discípulos. Y esto es el valor que tiene la proclamación del evangelio por hombres y mujeres dispuestos y llamados para hacerlo. Y una de las palabras que se repite en el libro de los Hechos es que ellos predicaban con gran denuedo, con gran poder, con gran énfasis, con mucho entusiasmo. Estuvieron predicando y proclamando el evangelio. Pero ¿cuál era el evangelio que ellos proclamaban? Proclamaban el Cristo resucitado. No era un evangelio solamente desde el punto de vista metafórico, alegórico, sino un evangelio vivo, real. Cristo resucitó, que es lo que estamos también nosotros proclamando hoy. Cristo resucitó. Y como Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, pero sabemos que Él resucitó, y por eso confiadamente puedo hablar estas palabras. Ahora bien, los discípulos, como bien sabemos, en el primer siglo cumplieron la misión que les correspondió. Y ellos, tanto fue el impacto de Jesucristo en aquella época, que como sabemos, también el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue conmovido por la presencia del Cristo resucitado, que el camino de Damasco se le presentó y transformó su vida. Como ha transformado miles de vidas, millones de vidas, a lo largo de que se está predicando el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Poco tiempo después, el apóstol Pablo, impactado por Jesucristo, influido por los apóstoles y empoderado con el Espíritu Santo, sale en viajes misioneros y lleva a los pies de Cristo a la mitad del Imperio Romano, por toda la cuenca del Mediterráneo. El apóstol Pablo estuvo predicando y estableciendo iglesias. Hay muchas congregaciones donde él estuvo predicando. Bueno, pasó el primer siglo y los apóstoles fallecieron, pero los apóstoles dejaron un legado. Ellos dejaron discípulos también. El apóstol Pedro dice que tenía como su hijo a Marcos, Pablo a Timoteo, y cada uno de ellos tuvieron discípulos que fueron también siguiendo las huellas del Maestro Jesucristo,
que lo siguió los apóstoles y la siguieron los hijos de los apóstoles, los discípulos, como Pablo le decía a Timoteo, lo que has aprendido de mí, esto también enseña a otros. Y así fue trascendiendo de generación en generación el mensaje poderoso de la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy. Y han pasado más de 2000 años y aquel mensaje se sigue predicando y hoy lo estamos proclamando. Hoy en el mundo occidental o en el mundo entero se está recordando este gran evento significativo que cambió la historia de la humanidad. Jesucristo resucitó y es el mensaje que estamos proclamando a través de este medio. Cristo resucitó y todos nosotros con esta confianza debemos seguir también proclamando, extendiendo el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra, que es la comisión que se nos ha enviado. Por eso hoy, cuando estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, el mejor homenaje que se puede hacer a nuestros antecesores, el mejor homenaje que le podemos hacer a los discípulos, a los padres de la iglesia, a los que han transmitido de generación en generación el Evangelio hasta nuestros días. Lo mejor que podemos hacer para recompensar y reconocer la obra redentora de Jesucristo es hoy también nosotros decir como los apóstoles, decir con firmeza, con seguridad, con entusiasmo, con vehemencia: Dios resucitó a Jesucristo y nosotros somos testigos de ello. Porque aun cuando no somos testigos presenciales de aquel evento, hemos sido testigos de muchas maneras de la obra de Cristo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en el impacto que ha hecho en muchas comunidades y en muchos pueblos. Y va a seguirlo haciendo. Estos días, cuando estamos confinados en casa para protegernos del coronavirus, creo que es un momento importante para que nosotros tengamos un tiempo de dedicación, de acercarnos más a la palabra, de acercarnos a Jesucristo y llenarnos del poder, empoderarnos con el mensaje que tiene la palabra y transmitirlo, porque mucha gente necesita también ser impactado con el Evangelio de Jesucristo, pero más que con el Evangelio, con el Jesucristo vivo, que es capaz de transformar vidas. Así como transformó las vidas de Pedro, que dijeron sus contemporáneos que eran gente sin letras y del vulgo, y los transformó en gente poderosa. Así como transformó al apóstol Pablo y transformó a miles de personas y te transformó a ti, entonces necesitamos que este mensaje siga proyectando para que más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad y se rindan a los pies de Jesucristo. Eso es lo mejor que podemos hacer por el legado que hemos recibido de nuestros antecesores. Así pues, me da mucho gusto saludarles en el día de hoy y bendecirles con las palabras del apóstol Pablo cuando culminaba en sus cartas con una expresión maravillosa: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga.